De acuerdo con la plataforma especializada, Medline Plus, la enfermedad cardíaca se desarrolla con el tiempo y es posible presentar síntomas relacionados mucho tiempo antes de que su condición empeore. Así como también es posible que no se dé cuenta de que está desarrollando una enfermedad del corazón. Medline Plus señala algunos síntomas de alerta que debe considerar. Por ejemplo, el dolor en el pecho, los tobillos y dificultad para respirar son señales de que algo no está funcionando correctamente dentro de su organismo. A continuación, le compartimos algunos síntomas que lo deben alertar en caso de padecer alguna enfermedad de corazón. Dolor de pecho. Esta es una molestia que se siente en la parte delantera del cuerpo, entre el cuello y la parte superior del abdomen. Aunque hay muchas causas que no están relacionadas con las afecciones cardíacas, este es uno de los síntomas más comunes de un flujo sanguíneo deficiente en el corazón. Según la plataforma, esta condición se conoce como angina. La sensación puede cambiar dependiendo de la condición de cada persona. Dificultad para respirar. Cuando el corazón no bombea sangre adecuadamente, la sangre se regresa de las venas hacia los pulmones, causando dificultad para respirar. Inflamación de las piernas y los tobillos. Este es un síntoma de un problema cardíaco, pues cuando el corazón no funciona bien, la sangre se puede acumular en sus tejidos. Asimismo, es posible que su estómago se inflame o que observe aumento de peso. Fatiga. Aunque el cansancio tiene muchas causas, el agotamiento también puede estar relacionado a algunas afecciones. Por ejemplo, es muy común que las mujeres se sienten muy cansadas antes o durante un ataque cardíaco. Dificultad para respirar, debilidad general, cambios en el color de piel, palidez grisácea, ansiedad extrema, desmayo o pérdida de la conciencia, mareos o aturdimiento, náuseas o vómitos. Palpitaciones fuertes y sudoración excesiva. Síntomas de enfermedad cardíaca causados por latidos cardíacos irregulares, denominados arritmias. Es posible que el corazón lata demasiado rápido, demasiado lento o de forma irregular. Entre los síntomas de la arritmia se incluyen los siguientes. Dolor o molestia en el pecho. Mareos. Desmayarse o estar al borde del desmayo. Aleteo en el pecho. Aturdimiento. Ritmo cardíaco acelerado. Falta de aire. Latidos cardíacos lentos. Un defecto cardíaco congénito es una afección cardíaca presente al nacer. En general, los defectos cardíacos congénitos graves se detectan poco después del nacimiento. Los síntomas del defecto cardíaco congénito en niños pueden incluir lo siguiente. Piel de color azul o gris. Según el color de la piel, estos cambios pueden ser más fáciles o más difíciles de notar. Hinchazón en las piernas, en la zona del abdomen o en la zona alrededor de los ojos. En un bebé, la falta de aire durante el amamantamiento, lo que lleva al poco aumento de peso. Es posible que algunos defectos cardíacos congénitos no se detecten hasta más adelante durante la infancia o la edad adulta. Los síntomas pueden incluir los siguientes. Tener falta de aire al hacer ejercicio o una actividad. Cansarse fácilmente durante el ejercicio o la actividad. Hinchazón de las manos, los tobillos o los pies. Síntomas de enfermedad cardíaca causados por el músculo del corazón afectado por la enfermedad, denominado miocardiopatía. Al principio, la miocardiopatía puede no causar síntomas evidentes. A medida que la afección empeora, los síntomas pueden incluir los siguientes. Mareos, aturdimiento y desmayos. Fatiga. Sentir falta de aire al hacer actividad o descansar. Sentir falta de aire durante la noche al intentar dormir o al despertarse. Latidos que se sienten rápidos, que palpitan fuertemente o como aleteos. Piernas, tobillos o pies hinchados. Síntomas de enfermedad cardíaca causados por la enfermedad de la válvula cardíaca. El corazón tiene 4 válvulas. Estas válvulas se abren y se cierran para que la sangre fluya por el corazón. Son muchos los factores que pueden dañar las válvulas cardíacas. El estrechamiento de una válvula cardíaca se denomina estenosis.
Si una válvula cardíaca deja que la sangre fluya hacia atrás, se denomina regurgitación. Los síntomas de la enfermedad de la válvula cardíaca dependen de la válvula que no funcione correctamente. Los síntomas pueden incluir los siguientes: dolor en el pecho, desmayarse o estar al borde del desmayo, fatiga, latidos cardíacos irregulares, falta de aire, hinchazón de los pies o los tobillos. Cuando debes consultar a un médico. Busca atención médica de emergencia si tienes los siguientes síntomas de enfermedad cardíaca: dolor en el pecho, falta de aire, desmayos. Síntomas. Los síntomas de la enfermedad cardíaca dependen del tipo de enfermedad cardíaca. Síntomas de enfermedad cardíaca en los vasos sanguíneos. La enfermedad de las arterias coronarias es una afección cardíaca común que afecta los principales vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardíaco. La acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias en las paredes arteriales suele causar enfermedad de las arterias coronarias. Esta acumulación se denomina placa. La acumulación de placas en las arterias se conoce como aterosclerosis. La aterosclerosis reduce el flujo sanguíneo que llega al corazón y a otras partes del cuerpo. Puede derivar en un ataque cardíaco, dolor en el pecho o un accidente cerebrovascular. Los síntomas de la enfermedad de las arterias coronarias pueden incluir lo siguiente: dolor en el pecho, opresión del pecho, presión en el pecho y molestia en el pecho, denominado angina. Falta de aire. Dolor en el cuello, la mandíbula, la garganta, la parte superior del abdomen o la espalda. Dolor, entumecimiento, debilidad y sensación de frío en las piernas o los brazos y los vasos sanguíneos en esas zonas del cuerpo se estrechan. Es posible que no te diagnostiquen enfermedad de las arterias coronarias hasta que tengas un ataque cardíaco, angina de pecho, un accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca. Es importante estar atento a los síntomas cardíacos. Habla con tu equipo de atención médica sobre tus preocupaciones. A veces, las enfermedades cardíacas pueden detectarse a tiempo con exámenes médicos regulares. La enfermedad cardíaca incluye una gran variedad de afecciones que afectan al corazón. Entre las enfermedades cardíacas se encuentran las siguientes: enfermedad de los vasos sanguíneos, como enfermedad de las arterias coronarias. Latidos cardíacos irregulares, lo que se conoce como arritmias. Alguna afección cardíaca de nacimiento, que se conoce como defecto cardíaco congénito. Enfermedad del músculo cardíaco. Enfermedad de las válvulas cardíacas. Las enfermedades cardiovasculares, también denominadas cardiovasculopatías, son todas aquellas enfermedades que afectan el corazón o los vasos sanguíneos. Las enfermedades cardiovasculares también incluyen las cardiopatías, que son las enfermedades que afectan al corazón, pero no a los vasos sanguíneos. Y las enfermedades de las arterias coronarias, como la angina y el infarto de miocardio, comúnmente conocido como ataque al corazón. Pueden tener un origen congénito, hipertensivo, isquémico o inflamatorio. Otras enfermedades cardiovasculares son el accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad cardíaca hipertensiva, la fiebre reumática, la miocardiopatía, el trastorno del ritmo cardíaco, la cardiopatía congénita, las valvulopatías, la carditis, el aneurisma de aorta, la enfermedad vascular periférica y las trombosis. Las enfermedades cardiovasculares son tratadas por cardiólogos, cirujanos cardiotorácicos, neurólogos y radiólogos, dependiendo del sistema y órgano tratado. Aunque debido a la naturaleza de las causas que las provocan, a menudo el ámbito de intervención es mucho más amplio, incluyendo profesionales de la psicología o la nutrición, entre otras. Existe un considerable enlace entre estas especialidades, y es común que incluyan diferentes especialistas del mismo hospital. Los mecanismos subyacentes varían según la enfermedad. La enfermedad de las arterias coronarias, el ictus y la enfermedad vascular periférica implican aterosclerosis. Esto suele ser causado por hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes mellitus, sedentarismo, obesidad,
colesterol alto en sangre, mala alimentación y consumo excesivo de alcohol, entre otros. Se estima que la presión arterial alta representa aproximadamente el 13% de las muertes por enfermedades cardiovasculares, mientras que el tabaco representa el 9%, la diabetes el 6%, la falta de ejercicio el 6% y la obesidad el 5%. La enfermedad cardíaca reumática puede aparecer después de una faringitis estreptocócica no tratada. La obesidad y la diabetes mellitus a menudo se relacionan con enfermedades cardiovasculares, al igual que un historial de enfermedad renal e hipercolesterolemia crónica. De hecho, la enfermedad cardiovascular es la más potencialmente mortal de las complicaciones diabéticas y los diabéticos tienen entre 2 y 4 veces más probabilidades de morir por causas cardiovasculares que los no diabéticos. Se estima que hasta el 90% de las enfermedades cardiovasculares se pueden llegar a prevenir, lo cual implicaría modificar los siguientes factores de riesgo: alimentación saludable, ejercicio, evitar el consumo del tabaco y limitar la ingesta de alcohol. También resulta beneficioso tratar los factores de riesgo, como la presión arterial alta, los lípidos en sangre y la diabetes. Tratar a las personas que tienen faringitis estreptocócica con antibióticos puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca reumática. El uso de aspirina en personas que por lo demás están sanas no tiene un beneficio claro. La enfermedad celíaca no diagnosticada se ha relacionado con numerosas afecciones cardiovasculares. Tipos. Hay numerosas enfermedades cardiovasculares que afectan a los vasos sanguíneos, las cuales se denominan enfermedades vasculares. Enfermedad de las arterias coronarias, la más común de las SV. Ocurre cuando el flujo sanguíneo que llega al corazón se ve afectado por la acumulación de placa. Enfermedad vascular periférica, enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan los brazos y las piernas. Enfermedad cerebrovascular, trastornos de los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro, incluyendo el ictus. Estenosis de la arteria renal, alteración de la luz de la arteria renal. Aneurisma de aorta, es una dilatación localizada que produce una debilidad en la pared de una arteria. Por otro lado están las enfermedades que afectan al corazón, las cuales se denominan cardiopatías. Miocardiopatía, enfermedad del músculo cardíaco. Enfermedad cardíaca hipertensiva, es la hipertrofia patológica de las células cardíacas del corazón. Insuficiencia cardíaca, incapacidad del corazón para suministrar suficiente sangre a los tejidos. COAR pulmonale, insuficiencia en el lado derecho del corazón con afectación del sistema respiratorio. Trastornos del ritmo cardíaco, anomalías en el ritmo cardíaco. Cardiopatías inflamatorias. Endocarditis, inflamación de la capa interna del corazón, el endocardio. Cardiomegalia, define un agrandamiento anormal del corazón. Miocarditis, inflamación del miocardio, en general debida a un patógeno externo. Miocarditis eosinofílica, inflamación del miocardio causada por glóbulos blancos eosinofílicos patológicamente activados. Valvulopatía, enfermedad de las válvulas del corazón. Enfermedad cardíaca congénita, malformaciones de la estructura cardíaca existentes al nacer. Enfermedad cardíaca reumática, daño de los músculos y las válvulas cardíacas debido a la fiebre reumática causada por el Streptococcus pyogenes. Factores de riesgo. Véase también, factores de riesgo de la aterosclerosis. Existen muchos factores de riesgo para las enfermedades cardíacas: edad, sexo, tabaquismo, inactividad física, consumo excesivo de alcohol, dietas poco saludables, obesidad. Predisposición genética y antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, presión arterial elevada, hipertensión, aumento de azúcar en sangre, diabetes mellitus, colesterol alto en sangre, hiperlipidosis. Enfermedad celíaca no diagnosticada, factores psicosociales, pobreza y bajo nivel educativo y contaminación atmosférica. Si bien la contribución individual de cada factor de riesgo varía entre diferentes comunidades o grupos étnicos y enfermedad cardíaca, la contribución general de estos factores de riesgo es muy constante.
Algunos de estos factores de riesgo, como la edad, el sexo o la predisposición genética son inmutables. Sin embargo, muchos factores de riesgo cardiovascular importantes se pueden modificar mediante cambios en el estilo de vida, cambios sociales, tratamiento farmacológico, por ejemplo, prevención de la hipertensión, hiperlipidemia y diabetes. Edad. La edad es el factor de riesgo más importante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, llegando a triplicar el riesgo con cada década de vida cumplida. Al mismo tiempo, el riesgo de accidente cerebrovascular se duplica cada década después de los 55 años. Aunque el 82% de las personas que mueren de enfermedad coronaria tienen 65 años o más, las acumulaciones de grasa en los vasos sanguíneos pueden empezar a formarse en la adolescencia. Se han propuesto múltiples explicaciones para explicar por qué la edad aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Uno de ellos se relaciona con el nivel de colesterol en sangre. En la mayoría de las poblaciones, el nivel de colesterol total en sangre aumenta con la edad. En los hombres, este aumento se estabiliza entre los 45 y los 50 años, pero en las mujeres el aumento continúa hasta los 60 a 65 años. El envejecimiento también se asocia con cambios en las propiedades mecánicas y estructurales de las paredes vasculares, lo que conduce a la pérdida de elasticidad arterial y a una distensibilidad arterial reducida y, posteriormente, puede conducir a una enfermedad de las arterias coronarias. Factores genéticos. Los factores genéticos influyen en el desarrollo prematuro de enfermedades cardiovasculares, sobre todo en hombres antes de los 55 años y en mujeres antes de los 65 años. La presencia de antecedentes en enfermedades cardiovasculares en los padres multiplica por 3 el riesgo de padecerlas. En estudios de asociación genética se ha encontrado que múltiples polimorfismos puntuales están asociados con enfermedades cardiovasculares, pero por lo general, su influencia individual es pequeña y las contribuciones genéticas a las enfermedades cardiovasculares son poco conocidas. Sexo. Los hombres tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares que las mujeres premenopáusicas. Una de las explicaciones propuestas para las diferencias de sexo en las enfermedades cardiovasculares es la diferencia hormonal. Entre las mujeres, el estrógeno es la hormona sexual predominante. Una vez pasada la menopausia, se ha argumentado que el riesgo de una mujer es similar al del hombre, aunque datos más recientes de la OMS y la ONU lo contradicen. Por otro lado, si una mujer tiene diabetes, es más probable que desarrolle una enfermedad cardíaca que un hombre con diabetes. Las enfermedades coronarias son de 2 a 5 veces más comunes entre los hombres de mediana edad que entre las mujeres. En un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, el sexo contribuye a aproximadamente el 40% de la variación en las proporciones de la mortalidad por enfermedades coronarias. Una de las explicaciones propuestas para las diferencias sexuales en las enfermedades cardiovasculares es la diferencia hormonal. Entre las mujeres, el estrógeno es la hormona sexual predominante. Este podría tener efectos protectores sobre el metabolismo de la glucosa y el sistema hemostático, y también podría ejercer un efecto directo en la mejora de la función de las células endoteliales. La producción de estrógeno disminuye después de la menopausia. Y esto podría cambiar el metabolismo de los lípidos femeninos hacia una forma más heterogénica al disminuir el nivel de colesterol HDL mientras aumenta los niveles de colesterol LDL y totales. Entre hombres y mujeres, existen diferencias en el peso corporal, la altura, la distribución de la grasa corporal, la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y la distensibilidad arterial. En las personas de la tercera edad, la pulsatilidad y la rigidez de las arterias relacionadas con la edad es más pronunciada entre las mujeres que entre los hombres. Esto puede deberse al tamaño corporal más pequeño de la mujer y a las dimensiones arteriales, que son factores independientes de la menopausia. Consumo de tabaco. Los cigarrillos son la forma principal de consumo de tabaco. Los riesgos para la salud derivados del consumo de tabaco se derivan no solo del consumo directo de tabaco, sino también de la exposición al humo de tabaco ajeno.
Aproximadamente el 10% de las enfermedades cardiovasculares se atribuyen al tabaquismo. Sin embargo, las personas que dejan de fumar a los 30 años tienen un riesgo de muerte casi tan bajo como los que nunca han fumado. Sedentarismo. La actividad física insuficiente, definida como menos de 5 sesiones de 30 minutos de actividad moderada por semana, o menos de 3 sesiones de 20 minutos de actividad intensa por semana, es el cuarto factor de riesgo principal de mortalidad en todo el mundo. En 2008, el 31,3% de los adultos de 15 años o más, 28,2% hombres y 34,4% mujeres, no realizaban suficiente actividad física. El riesgo de cardiopatía isquémica y diabetes mellitus se reduce en casi un tercio en los adultos que realizan unos 150 minutos de actividad física moderada cada semana, o equivalente. Además, la actividad física ayuda a perder peso y mejora el control de la glucosa en sangre, la presión arterial, el perfil de lípidos y la sensibilidad a la insulina. Estos efectos pueden, al menos en parte, explicar sus beneficios en la actividad cardiovascular. Dieta. Véanse también, grasas saturadas y salud en humanos y colesterol y salud en humanos. Una dieta con alto contenido en grasas saturadas, grasas trans y sal, y una baja ingesta de frutas, verduras y pescado están relacionadas con el riesgo cardiovascular, aunque se discute si es suficiente para explicar las causas. La Organización Mundial de la Salud atribuye aproximadamente 1,7 millones de muertes en todo el mundo al bajo consumo de frutas y verduras. El consumo frecuente de alimentos con alto contenido calórico, como los alimentos procesados con alto contenido de grasas y azúcares, promueve la obesidad y puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La cantidad consumida de sal también puede ser un determinante importante de los niveles de presión arterial y el riesgo cardiovascular. Los datos apuntan que la reducción de la ingesta de grasas saturadas durante al menos 2 años reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. La ingesta elevada de grasas trans tiene efectos adversos sobre los lípidos y los marcadores inflamatorios en sangre, y se ha recomendado ampliamente la eliminación de las grasas trans de las dietas. En 2018, la Organización Mundial de la Salud estimó que las grasas trans eran la causa de más de 500,000 de muertes al año. Existe evidencia de que un mayor consumo de azúcar se asocia con una presión arterial más alta, con una mayor concentración de lípidos desfavorables en sangre, y con un aumento del riesgo de diabetes mellitus. Un mayor consumo de carnes procesadas se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, posiblemente en parte debido a un mayor consumo de sal en la dieta. Las personas con obesidad tienen un mayor riesgo de aterosclerosis de las arterias coronarias. Alcohol. La relación entre el consumo de alcohol y las enfermedades cardiovasculares es compleja, aunque parece que depende de la cantidad de alcohol consumida. Existe una relación directa entre los altos niveles de consumo de alcohol y las enfermedades cardiovasculares. Un consumo bajo de alcohol sin episodios de consumo excesivo puede estar asociado con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y hay evidencia de que las asociaciones entre el consumo moderado de alcohol y la protección contra un accidente cerebrovascular no son causales. Pese a estos datos, a nivel poblacional, los riesgos para la salud del consumo de alcohol superan cualquier beneficio potencial. Celiaquía. La enfermedad celíaca no diagnosticada se ha relacionado con numerosas afecciones cardiovasculares, la mayor parte de las cuales mejoran si se sigue una dieta sin gluten. Sin embargo, el retraso en el reconocimiento y el diagnóstico del celiaquismo pueden provocar daños cardiovasculares irreversibles. Hábitos del sueño. Los trastornos del sueño, como el síndrome de apnea-hipopnea durante el sueño o el insomnio, así como una duración del sueño particularmente corta o larga, se asocian con un riesgo cardiometabólico más alto. Situación socioeconómica. Las enfermedades cardiovasculares afectan más a los países de ingresos bajos y medios que a los países de ingresos altos. Hay relativamente poca información sobre los patrones sociales de las enfermedades cardiovasculares en los países de ingresos bajos y medios, pero en los países con mayores ingresos,
Las rentas bajas y un nivel educativo bajo se asocian sistemáticamente con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Las políticas que han dado lugar a un aumento de las desigualdades socioeconómicas se han asociado con mayores. Los factores psicosociales, la exposición a ciertos contaminantes ambientales, los hábitos relacionados con la salud y el acceso y la calidad de la atención médica contribuyen a las diferencias socioeconómicas en las enfermedades cardiovasculares, siendo necesaria una disminución de las diferencias en el nivel de vida dentro de una población para abordar las desigualdades en las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles. Contaminación ambiental. La contaminación por partículas se ha estudiado por sus efectos sobre las enfermedades cardiovasculares en la exposición a corto y largo plazo. Actualmente, las partículas en el aire de menos de 2,5 micrómetros de diámetro son el foco principal de atención, en el que se utilizan gradientes para determinar el riesgo de enfermedad cardiovascular. En general, la exposición prolongada a la contaminación por partículas tanto a largo plazo como a corto plazo aumenta la tasa de aterosclerosis e inflamación sistémica entre otras afecciones cardiovasculares, llegando incluso a aumentar el número de ingresos hospitalarios y muertes por enfermedades cardiovasculares y pulmonares el día siguiente de un episodio de contaminación ambiental. Depresión y estrés traumático. Existe evidencia de que los problemas de salud mental, en particular la depresión y el estrés traumático, están relacionados con las enfermedades cardiovasculares. Si bien se sabe que los problemas de salud mental están asociados con factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares como el tabaquismo, la mala alimentación y un estilo de vida sedentario, estos factores por sí solos no explican el mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares que se observa en la depresión, el estrés y la ansiedad. Además, el trastorno por estrés postraumático se asocia de forma independiente con un mayor riesgo de enfermedad coronaria incidente, incluso después de ajustar la depresión y otras covariables. Riesgo laboral. Aunque todavía es necesario investigar con profundidad la relación entre el riesgo de enfermedades cardiovasculares y el trabajo, se han establecido vínculos entre estos y ciertas toxinas, el calor y el frío extremos. La exposición al humo del tabaco y problemas de salud mental como el estrés y la depresión. Riesgos psicológicos. Se han encontrado situaciones que aumentan el riesgo a sufrir problemas cardiovasculares como en trabajos mentalmente estresantes, en situaciones de inseguridad laboral o con un desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa. En puestos de trabajo con un bajo soporte social, en trabajos con horario nocturno, con jornadas laborales muy largas o aquellas personas expuestas a ruidos fuertes. Riesgos por exposición a sustancias químicas. Un informe de la Agencia de Salud Sueca de 2017 encontró que la exposición en el lugar de trabajo al polvo de sílice, al humo de los tubos de escape o las emanaciones en los trabajos de soldadura están asociados con enfermedades cardíacas, como la enfermedad cardíaca pulmonar, entre otras. También existen asociaciones con la exposición a arsénico, benzopirenos, plomo, dinamita, disulfuro de carbono, monóxido de carbono, taladrina y al humo del tabaco en el trabajo. Trabajar con la producción electrolítica de aluminio o en la fabricación de papel cuando se utiliza el proceso Kraft está asociado a enfermedades cardíacas como el ictus. También se encontró una asociación entre la enfermedad cardíaca y la exposición a compuestos que ya no están permitidos en ciertos entornos de trabajo, como los fenoxiácidos que contienen TCDD, dioxina o asbesto. Hematopoiesis clonal. Ciertas mutaciones asociadas a la leucemia en las células sanguíneas también pueden conducir a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Varios proyectos de investigación a gran escala que analizan datos genéticos humanos han encontrado un vínculo sólido entre la presencia de estas mutaciones, una condición conocida como hematopoiesis clonal, y los incidentes y la mortalidad relacionados con enfermedades cardiovasculares. Radioterapia. La radioterapia puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca y el riesgo de muerte, como se observó en regímenes de tratamiento anteriores a 1990 de radioterapia para el cáncer de mama.
La radiación terapéutica aumenta el riesgo de un trastorno cardiovascular posterior, ataque cardíaco o accidente cerebrovascular, entre 1,5 y 4 veces la tasa normal. El aumento es dependiente de la dosis, relacionado con la fuerza, el volumen y la ubicación de la dosis de la radiación. Los efectos secundarios tardíos cardiovasculares se han denominado enfermedad cardíaca inducida por radiación, RID, y enfermedad vascular inducida por radiación. Los síntomas dependen de la dosis e incluyen cardiomiopatía, fibrosis miocárdica, valvulopatía, enfermedad de las arterias coronarias, arritmia cardíaca y enfermedad vascular periférica. La fibrosis inducida por la radiación, el daño de las células vasculares y el estrés oxidativo pueden provocar estos y otros efectos secundarios tardíos.